Muy buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, el programa del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la economía global, con la economía de América Latina y también con lo que está sucediendo en nuestro país. Para discutir de todos estos temas sobre la economía, hemos invitado a Pablo Cuba, el profesor en la carrera de Economía, ha sido director de la carrera, colega mío, y realmente es un gusto tenerte nuevamente en el programa, Pablo. Bienvenido. Gracias. Pablo, la economía mundial ha estado muy fluctuante en los últimos años, ¿no? Ha habido toda una serie de crisis inmobiliaria a finales de la década pasada, crisis de la deuda en los países europeos, y parecería de que el crecimiento, por lo menos para América Latina, que estaba bastante interesante, va a disminuir. ¿Qué es lo que nos puedes decir al respecto? Bueno, definitivamente América Latina y el mundo ha atravesado por un ciclo económico recesivo, a pesar de haber tenido un periodo de alta expansión mundial, el crecimiento de la China por casi 14,2% o incluso llegando a 15% su crecimiento del PIB, lo cual fue sorprendente y eso dio lugar a que los países emergentes como Brasil, India, Sudáfrica, Rusia, Sudáfrica, tuvieran un desarrollo pero bastante acelerado, ¿no? Creo que en la teoría económica no nos habíamos imaginado de que las proyecciones en un proceso de acumulación del capital se dieran con tanta fuerza en estos países emergentes, ¿no? Porque si bien Samir Amin y otros autores habían previsto mayores crisis y menos expansión económica, nos hemos encontrado con un fenómeno muy interesante desde el punto de vista del análisis económico. Y entonces eso ha generado de que los países de América Latina vivieran un auge, un boom muy importante, ¿no? Es decir, una alta liquidez, precios de productos manufacturados, de las materias primas que nos han beneficiado a nosotros durante muchos años, sobre todo desde el año 2005, fueran muy beneficiosos para el crecimiento económico de todos nuestros países. Entonces, Bolivia, como hemos podido observar, hasta ahora es uno de los países que sigue creciendo y es interesante poder observar el informe preliminar de la CEPAL, que es un estudio, la CEPAL es el Consejo Económico para América Latina, y está dirigido por un grupo de expertos que quiero aquí resaltar porque realmente este documento es muy serio. Es el profesor Titelman, es director de la División General de la CEPAL, y él es el encargado de haber hecho este trabajo, y ha sido un trabajo bastante serio que lo señalo porque se ha hecho estudio de 19 países de América Latina y el Caribe, y entonces nos muestra realmente la situación real por las que está atravesando nuestro país y las proyecciones para el 2015, ¿no? Se ha tocado aspectos macroeconómicos, aspectos de orden fiscal, el tema del empleo, que es un tema muy importante que tenemos que analizar, ¿no? El tema de la educación. Entonces son factores que yo creo que en un proceso de crecimiento económico no siempre se va a reflejar en el desarrollo económico. Entonces creo que la preocupación de la CEPAL, y seguramente ahí vamos a poder conversar un poco más a fondo, es el de las sugerencias y recomendaciones de políticas públicas a los países, a todos los países, ¿no? A Bolivia, a Perú, Argentina, Chile, que están viviendo momentos totalmente diferentes, ¿no? Sabemos que Argentina está con un proceso inflacionario, está con dificultades de pago de su deuda externa, Brasil está con algo de crecimiento en el último trimestre, que es una buena noticia, y el caso de Venezuela, que ya es el reflejo de una economía en crisis, con más de cerca del 100% de inflación. Entonces, hay una variedad de situaciones que seguramente podemos
conversar. No, justamente en este informe del profesor Titelman, que entre paréntesis ha estado también de profesor en el CESU, ha dado clases hace unos 5 o 6 años, vino aquí a una de las maestrías del CESU, se ve de que en América del Sur, por lo menos Bolivia, ha estado creciendo a ritmos muy interesantes, y para el 2014 es el país en América del Sur que está creciendo más, ¿no? Colombia sería otro de los países que crece bastante, con un ritmo bastante interesante, y como tú decías hace un momento, países como, y que nos van a afectar seguramente, como Brasil, Argentina, que son nuestros principales compradores sobre todo del gas, y de repente eso va a afectar porque esos países están en crisis, ¿no? La Argentina, según estos datos de la CEPAL, va a tener un PIB negativo este año, no tan grave como en el caso de Venezuela, que realmente Venezuela está en una situación muy complicada, ¿no? Muy complicada. ¿Cómo ves el hecho de que justamente los precios de las materias primas están bajando? El petróleo está alrededor del $50, $55, cuando hace 6 meses atrás estaba casi en el doble, ¿no? Claro, bueno, este es un fenómeno interesante, no se lo ha podido todavía discernir exactamente por dónde viene el tema de la caída del petróleo. De alguna manera las hipótesis que están manejando y que son necesarias de alguna forma señalar es de que se produjo una confrontación entre Rusia, el control del petróleo para toda Europa, y eso un poco amenazó la estabilidad macropolítica o sociopolítica de toda la región europea, es decir, de todos los países europeos, y puso realmente en vilo el equilibrio geopolítico en todo el mundo. Entonces, aparentemente Rusia manifestó una posición de poder muy fuerte porque había estado, después vimos ya las estadísticas, abasteciendo cerca del 80%. Sobre todo de gas, de gas, Europa, ¿no? De gas, ¿no? A Europa. Y entonces eso hacía que Europa sea un país muy dependiente, ¿no? Entonces, yo creo que entre las medidas que se toman están estas de abaratar los costos, permitir que no sea un mecanismo de presión política, porque estaba en juego incluso territorios como el territorio de Ucrania, que estaba a punto de, bajo un referéndum, de regresar a Rusia. Entonces eso produjo reacciones de Estados Unidos. Estados Unidos hoy día también el presidente Obama está dando señales de mayores sanciones a Rusia, y Rusia está empezando a atravesar por una etapa muy dura porque se está produciendo una inflación, el rublo ha empezado a perder ayer capacidad casi monetaria. Ha perdido como un 20-25% de su valor. 25%. Entonces el país más afectado en este caso por la caída del petróleo es directamente Rusia, ¿no? Como país. Obviamente en América Latina, Venezuela, no hay que olvidarse que el 80 o 90% de la generación de sus divisas radica en el petróleo. Pero yo creo que es un país que ha recibido un duro golpe, pero en realidad es esta confrontación que se ha desatado con Rusia, ¿no? Por el otro lado, Estados Unidos empezó a trabajar mucho con el tema con un precio de $100 y más, viendo posibilidades alternativas para poder abastecer su demanda y ser menos dependiente del mercado mundial frente a posibles variaciones en los mercados internacionales. Entonces, esta decisión de los empresarios norteamericanos hizo que también hubiera una reacción de los empresarios que tienen inversiones en Medio Oriente, en los países árabes, etcétera. Entonces, de manera tal que tomaron esa decisión, en mi opinión, de evitar que Estados Unidos pueda desarrollar nuevas tecnologías también y tiendan a abaratar el precio del petróleo en los mercados internacionales. Es decir, presionaron a que la oferta, aumentaron la oferta y eso automáticamente provocó una caída de los precios a nivel internacional. Eso tiene, por ese lado, que es algo más de carácter geopolítico, tiene un efecto también positivo para las economías, ¿no? Europa, por ejemplo, se dice en los últimos informes que le podría ayudar a que su reactivación económica sea mucho más rápida
que la que ha venido siendo hasta ahora, porque estábamos revisando en los informes estos que tiene la CEPAL, que en el contexto externo realmente el crecimiento registrado por los países desarrollados ha mostrado una dinámica de crecimiento muy diferenciada, donde, digamos, si bien el Reino Unido, que no forma parte de la Unión Europea en su totalidad, por lo menos en la parte monetaria, es el que más habría crecido en la Unión Europea, ¿no? 3,1%, pero y con mayor crecimiento que el año 2013. Pero la economía de los Estados Unidos también empieza a crecer 2,1%, pero levemente inferior al año 2013. Entonces Estados Unidos también necesitaba y necesita crecer mucho más por los múltiples problemas que genera. Es una economía muy grande y lo que quiere es atraer inversiones. Y en la zona del euro, ahí viene el problema. Ha sido muy limitado el año 2014 y se han observado marcados contrastes, ¿no? Alemania y España han crecido solo en 1,5% y un 1,3% respectivamente, en tanto que Francia ha crecido 0,3%, y tú sabes, Francia está atravesando por serios problemas de desempleo, toda la Unión Europea, en términos de futuras contrataciones a nivel de los jóvenes, ¿no? Italia definitivamente en una recesión, y aunque el Japón ha demostrado ciertos signos de crecimiento, pero se ha considerado que es uno de los países que ha entrado en una recesión muy fuerte. Entonces yo creo que todos estos factores han influido para la toma de las decisiones de bajar el petróleo, para dinamizar con créditos, con tasas de interés más bajas el mercado mundial. Y entonces es posible que el escenario para el año 2015 pueda mostrarnos mayores ritmos de crecimiento de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Y de Japón también. Y Japón. Es uno de los principales consumidores de petróleo y no tiene petróleo. Entonces, había que dinamizar de alguna manera la economía, y creo que ese es un tema clave, fundamental de la caída del petróleo. Pero eso nos puede afectar. O sea, América Latina, de alguna manera, nos hemos insertado a la economía mundial como exportadores de materias primas. No hemos podido en esta década, que muchos dicen que es una década de oro, no hemos podido cambiar la matriz productiva. Así es. Seguimos exportando materias primas. Y en el caso nuestro, la baja del petróleo va a afectar directamente a nuestras exportaciones de gas, y seguramente los próximos meses los precios de gas a la Argentina y al Brasil van a bajar, y eso afectaría a nuestros ingresos, ¿no? No, definitivamente. Ahora, es posible, digo, suponiendo de que, claro, el crecimiento de América Latina ha sido de 0,7%, ¿no? Frente al 2,8% en el 2014, frente al 2,8% registrado en el 2013. Entonces ya la América Latina este año ha entrado en recesión. Entonces, en realidad hay muchas diferencias entre los países. Claro, ¿no? Pero viendo y Brasil a la región, el efecto Brasil, claro, y el efecto Argentina, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas industrias, hay muchos capitales, muchas inversiones en estos países. Entonces, de alguna forma son el motor importante de crecimiento también de la región. Porque si tú te fijas en el informe de la CEPAL, los países así, bien nosotros Bolivia aparecemos como en tercero o segundo lugar, pero los países que más han crecido en la región son Panamá, Bolivia y República Dominicana. Si nos fijamos, ¿qué es Panamá? Es servicios y turismo. Un sector financiero muy importante. Y un sector financiero. En el caso de República Dominicana, servicios y turismo. Y en el caso de Bolivia, lo que tú señalabas anteriormente, materias primas, básicamente, porque hemos basado el modelo de demanda interna en las exportaciones de gas natural a dos países claves, que son Brasil y Argentina, con convenios que, por supuesto, todavía están vigentes, que uno es hasta el 2019 con Brasil y con Argentina hasta el 2024, ¿no? Entonces, es posible que si empiezan a dinamizarse estos países como Argentina, Brasil, este efecto de la caída del precio del petróleo pueda también hacer que aumente la demanda de estos países para dinamizar su propia economía, lo cual sería muy positivo, porque con una caída del precio del petróleo, posibilidades de que nos afecten las relaciones bilaterales con Brasil y Argentina,
sí nosotros podríamos vernos afectados, pero si ese efecto del petróleo tiene efecto también en dinamizar sus propias economías, van a necesitar más gas natural. Entonces ese puede ser el factor favorable para nuestro país. Y por el otro lado... pero ahí de repente el problema es que tendremos gas para darles mayor cantidad. Ese es el tema, es ¿no? otro es el tema. Claro. Las inversiones justamente en el sector gasífero y en el sector petrolero en general no están muy interesantes, ¿no? Y ahí yo creo que es importante, me parece interesante tu pregunta, ¿no? Ya muchos de los analistas, especialistas han señalado de que hasta el 2015 no tendríamos ningún problema de abastecimiento para el mercado externo. Eso ya es el próximo año. El próximo año y el mercado externo. Entonces, a partir del año 2016 comenzarían los problemas y, bueno, hay que pensar en realizar nuevas inversiones, ¿no? Ahí yo conozco que hay algunas empresas, pero aquí viene el problema. Francia y Rusia son dos empresas petroleras, una de ellas la Total de Francia, y unas empresas rusas más están tratando de hacer inversiones en Bolivia, pero el monto de inversión todavía es muy reducido, entonces necesitamos, frente a esta posible potencial proyección de mayor demanda del gas natural, necesitamos atraer mayores inversionistas, tal vez ver eso de la concesión de algunos incentivos para que realmente les resulte interesante para poder invertir en Bolivia. Habrá que cambiar la ley de hidrocarburos. Habrá que llegar de repente a la propuesta de Doria Medina del 50-50. Que le ha costado incluso. Que le ha costado muchos votitos. Muchos votos, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que ahí estamos, ¿no? El tema hay que reconocer que nos despedimos del año 2014 con una seria recesión económica en general en América Latina, ¿no? El Caribe. Es decir, hemos crecido mucho menos que habíamos crecido el año 2013. Y en ese sentido creo que si bien Bolivia sigue creciendo, Panamá ha crecido, República Dominicana también, el Perú ha dejado de crecer en los últimos meses, si vemos las estadísticas ahí, entonces hay una preocupación de que este efecto petróleo no esté tan teledirigido a perjudicar a las regiones, sino por el contrario está buscando lo que tú comenzabas esta entrevista, de que desde el 2008 el haber superado la crisis financiera ha sido muy lenta. Entonces ya no es posible 7 años después o 6 años después seguir en una especie de crisis, de recesión, ¿no? Estar con Japón en medio de la recesión, Estados Unidos que no crece suficiente, Europa que tiene diversidad de crecimientos, incluso Alemania que es el motor importante de la Unión Europea, necesitan reactivarse de una manera mucho más rápida. Yo creo que han apostado a que el 2015-2016 estas economías crezcan mucho más y puede tener efectos también positivos, como comentábamos, para un país como Bolivia, más allá de estos elementos políticos, ideológicos que siempre se manejan, ¿no? Claro, pero el tema es de que si hay una reactivación en Europa, en Estados Unidos, es importante que nuestra oferta de exportación sea lo más competitiva posible, que de repente las circunstancias nos van a obligar un poco a cambiar nuestra matriz productiva y la deseada industrialización pueda realizarse, pero para eso necesitamos, y con esto empezabas tú tu exposición, diciendo de que hay que invertir fuertemente en el capital humano, fuertemente en educación, hacer investigación, hacer desarrollo, y creo que estos también son temas de las recomendaciones de la CEPAL, ¿no? Sí, no, y ahí si nosotros observamos entre las recomendaciones de la CEPAL y vemos solamente desde el tema económico en principio, claro, el pago que está generando esta recesión, si bien un poco el boom de Bolivia en el contexto latinoamericano, pero la recesión en Brasil, la recesión en la Argentina, en el propio Perú, etcétera, según los datos que han hecho los de la CEPAL, ha tenido un impacto directo sobre dos aspectos centrales, ¿no? La mejor educación, es decir, los niveles educativos son bajísimos comparado con un poco el ritmo de crecimiento que hemos tenido en los últimos años, y en la generación de empleo formal. Es decir, en América Latina hemos creado más empleo informal que empleo formal.
y nos hemos quedado muy rezagados en el desarrollo de tecnología, de innovación tecnológica, y más que todo Bolivia que podía haber aprovechado gran parte de sus recursos para desarrollar conocimiento, ciencia, que hubiera sido interesante, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, que eso es innegable, pero todavía el porcentaje con relación al PIB y al monto que se genera en un país como pequeño como Bolivia, todavía sigue siendo muy reducido para el tema de la investigación, la tecnología. Entonces ahí yo creo que se presentan grandes desafíos, porque mi temor es que este proceso de reactivación económica va a producir rápidamente nuevo crecimiento de los países más grandes, y los que van a quedar rezagados van a ser los países que hasta hoy día han estado creciendo en América Latina. Claro, de alguna manera uno de los problemas de nuestra economía es justamente el hecho de que tenemos una gran cantidad de informales, ¿no? O sea, el crecimiento que se ha dado en los últimos tiempos no se ha reflejado en empleos estables, empleos dignos. De alguna manera la mayoría de la gente está más bien como cuenta propia, muchos en el comercio informal, muchos también metidos en el contrabando, y realmente se debería hacer un esfuerzo cada vez más importante justamente para capacitar a toda esta fuerza de trabajo, esta mano de obra potencial que tenemos, ¿no? Y no se está haciendo, yo creo, mucho, ¿no? Muy poco. Y esa es una preocupación, ¿no? Y es de América Latina en general, ¿no? Estábamos viendo que, por ejemplo, la inserción de la fuerza laboral en Bolivia, que tenemos los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2012, es increíble. Si bien el modelo económico de demanda interna ha sido exitoso, nos ha generado estabilidad macroeconómica, pero a costa de que vayan creciendo sobre todo el sector de servicios, y el sector de servicios, donde está obviamente finanzas también, pero está el comercio, ¿no? Y está ahí lo que tú dices, gran parte del comercio informal, contrabando, etcétera, que es el que más ha crecido. Los datos del INE nos dicen que el año 2013, no han salido todavía los datos para el 2014, ha crecido en alrededor del 8% el sector de servicios. En cambio, el sector manufacturero es el que ha decrecido muchísimo. En realidad ha decrecido, no ha crecido, es menos 1%. Entonces, eso ya nos deja un poco preocupado. Es un dato muy alarmante, pues, es preocupante. Claro, porque se supone que el sector manufacturero es el que te está generando cierto empleo más formal. Entonces, esa es una preocupación, es un desafío para los que hacen políticas públicas, para ver cómo tiene que cambiarse. Ahora, el otro tema es que como se va a desarrollar un nuevo modelo de crecimiento en América Latina y el Caribe, con esta caída del precio del petróleo y las nuevas políticas que se van a implementar, también yo creo que el gobierno tiene que reajustar su propio modelo económico de demanda interna, ¿no? Si necesitamos ser competitivos en el mercado internacional, y si queremos entrar al Mercosur pensando que va a crecer, también tenemos que volvernos cada vez más competitivos. O sea, realmente el desafío para esta tercera gestión del gobierno de Evo Morales va a ser muy grande. Y también, bueno, y eso queda pendiente para la próxima charla que tengamos, los municipios, las gobernaciones también deberían hacer un esfuerzo importante para lograr el desarrollo, que se ha hablado tanto, ¿no?, del desarrollo local, el desarrollo territorial. Lamentablemente el tiempo se nos va. Te agradezco mucho por esta entrevista, y a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por su atención, y los esperamos el próximo miércoles a la misma hora, a las 9:30. Muchas gracias.